Si quieres ser un líder mejor que el 97% y no ser un jefe tóxico, tienes que ser un líder diferente. Y para eso tienes que ser lo que yo llamo un líder incómodo. Quédate y averigua de qué se trata transformarte en un líder incómodo. Con la misma ya lo eres, simplemente no lo sabes. Así que, ¡venga! Impactantes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del líder incómodo. ¿Y qué es un líder incómodo? A bote pronto muchos podrán pensar que es esta persona que es conflictivo y complicado, y quizás puede ser, ¿no? En mi momento yo me defino como un líder incómodo. Creo que mi papá hace mucho tiempo decía que yo era una persona que siempre decía lo que pensaba, que no le gustaba que le llevaba la contraria, que cuestionaba todo. Y eso es un líder incómodo. Acá el tema, y quizás con los años fui mejorando, que lo importante era cuidar las formas para no ser visto como tóxico, pero sin duda es una raza, un ADN de líder que se necesita hoy más que nunca. Y déjenme que les cuento que, por ejemplo, McKinsey acaba de sacar un artículo que habla que las grandes compañías y en general todos los emprendedores vamos a estar pasando por grandes crisis, desde la pandemia que acabamos de vivir, crisis geopolíticas, macroeconómicas, puede ser que hasta desastres naturales. Vamos a tener tiempos de mucha incertidumbre desde el punto de vista de negocios, de vida, etc. Y todo esto va a levantar muchísimo el nivel de estrés, que genera que necesitamos armar equipos con gente con un ADN listo para la resiliencia. Y la resiliencia es algo que no es que te ponga positivo ante las crisis, no, pero es que te da la actitud para encarar las situaciones complicadas, porque de ahora en adelante vamos a estar viviendo en estas constantes, desde unas microcrisis, que puede ser perder un cliente, que las ventas se caigan, hasta unas macrocrisis, y vamos a necesitar equipos preparados con este ADN listo para responder a estas acciones. Entonces ahí es donde entra un líder incómodo. Muchas veces, desafortunadamente hoy cuando entrevistamos personas, buscamos a las personas como si fuesen un producto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y a qué me refiero? Que buscamos a las personas por sus características, por sus habilidades, su escuela. Casi vemos el currículum y es una descripción de un producto, cuando se nos olvida que lo más importante es contratar a una persona con una actitud, con una emocionalidad, con unas características hacia las crisis, etcétera, etcétera. Entonces se nos va y hoy estamos viendo currículums, papel, como si compráramos algo. Realmente pongámonos a pensar que a la hora de formar equipos tenemos que rodearnos de personas, y personas que sean diversas, incluyentes, etcétera, y no comprar cosas. Y eso es, creo, lo que está pasando en el día de hoy. Vemos currículums y ni siquiera llegan a los escritorios de las personas que van a reclutar por muchas razones, pero una es porque las descartan desde cómo se ve, desde que dice información que no quieres o que no tienes ese título lindo, ¿no? A lo mejor mi currículum chambón, nadie me hubiera contratado porque no tenía ninguna cualidad en papel que avalara que podía yo ser exitoso de alguna manera. Afortunadamente soy un líder incómodo que vengo de un nivel de resiliencia porque vivo solo desde que tengo 15 años, me he crecido al castigo y vengo acostumbrado a ver opciones, soluciones y a cuestionar todo y a romper esquemas, a incomodarme, y cuando estoy cómodo siempre estoy viendo la manera de hacerlo mejor, y ese es un líder incómodo, no una persona que cuando llega al éxito siente que ya llegó y ya está. No es una educación continua, es un ADN, es un estilo de vida, es esta actitud de siempre estar viendo la mejora, de estar ayudando a los demás, de ver cómo uno evoluciona constantemente, y cuando ya llegaste, sientes que llegaste, cambias y evolucionas y intentas hacer algo más, como redes sociales, ¿no? Y al final del día, alguna vez me preguntaron en una conferencia: oye Mario, ¿qué tan importante es una persona como tú que llega a sus metas? Y digo, es importante porque yo me las pongo cada 5 años y por eso voy evolucionando, porque no me gusta estar acomodado. Cuando uno se acomoda, se arrana, se vuelve menso. Entonces tienes que incomodarte, volver a hacer algo nuevo, y eso te mantiene humilde, te mantiene con una constante toque en el suelo, en la tierra, de hacerte ver que eres terrícola y que no eres cualquier otra persona que se crea lo máximo, porque entonces incluso cuando te vuelves experto de algo pierdes la pasión, lo regularizas, y a lo mejor lo que todos ven que es importante para ti ya no es así. Entonces vuélvete a retar, vuélvete a cambiar, etcétera. Bueno, eso es un líder incómodo. Al final lo que creo es que tenemos que dejar de ver solo el papel a la hora de reclutar y buscar a estos líderes
incómodos, líderes de impacto. Fíjate que de las características, habilidades más importantes que tiene que tener un líder hoy en día, un líder incómodo, uno para mí es la comunicación. Saber comunicar, contar estas historias, llegar a las personas por medio de mensajes, no porque la autoridad te diga, no porque seas un líder jerárquico, sino que no necesites un puesto para hacer la diferencia, que persuadas a las personas, porque eso es lo importante de liderear, vender y todo lo que quieras, es convencer a las personas, persuadirles y que por su propia voluntad hagan las cosas porque saben que es lo mejor para ellos. Para eso yo he desarrollado y doy el taller y conferencia, por cierto, si les interesa, de historización, que se trata de cómo persuadir a las personas contando historias. Y eso es sumamente bueno porque trabajas entendiendo que el héroe es tu audiencia. ¿Qué mensaje quieres hacer llegar? No 100,000 mensajes, no unas presentaciones aburridas de 200,000 PowerPoints y corporativas como las que estaba yo acostumbrado a hacer. De ahí trabajas en base al mensajero, a que tú construyes una autoridad. ¿Por qué hacerte caso a ti? ¿Por qué tú eres el experto? Y construyes esta autoridad interesante y de ahí escoges la historia, que es el vehículo adecuado para montar tu mensaje. No nada más contar historias por contar historias. El segundo punto para mí, los líderes incómodos hoy en día son curiosos, se cuestionan todo el tiempo están preguntándose cómo hacer las cosas diferentes, por qué no inventar algo. Y eso genera un ADN innovador, cuestionas el status quo y no solo estás inventando productos o eres totalmente creativo, simplemente dices, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo ser mejor yo que ayer? ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? ¿Cómo lo puedo hacer en menos tiempo? Ese es un ADN de un líder incómodo, una persona que todo el tiempo está retándose a sí mismo o a sí misma para ser mejor, para estar en una mejora continua. El tercer pilar, si lo quieren ver así, de un líder incómodo, para mí, y regreso, voy de la mano del punto anterior, es la educación continua. Un líder incómodo entiende que desde que salió de la escuela no sabes nada, literalmente no sabes nada si escogiste la carrera que querías hacer. En mi caso no, yo estudié contabilidad, pero he hecho todo menos contabilidad. Y de ahí entras en este proceso de mejora continua. Y el proceso de mejora continua incluye leer, estudiar, ejecutar, aprender, fracasar, volver a aprender, escuchar podcasts, estar aprendiendo de gente, rodearte de mentores, ir a eventos, escuchar a gente más talentosa que tú, rodearte de gente en tu equipo que sepan más que tú y aceptar que saben más que tú. Y entonces te vuelves incómodo porque al final del día sabes que estás incómodo para ti, porque lo más fácil para un líder jerárquico es sentir que tú eres la octava Coca-Cola del desierto y que eres el que más sabe. Y decían que si te rodeas de enanos, pues te vuelves enano, ¿no? Entonces al final del día tú tienes que entender que en la mesa de trabajo tú tienes que ser el más ignorante. Y eso es bueno, no es malo, la vulnerabilidad es perfecta. Cuarto, un líder incómodo en la persona que más invierte o en lo que más invierte es en uno mismo, en desarrollar habilidades, múltiples habilidades, desde delegar, desde saber comunicar, como yo decía hace rato, desde, manejo de conflictos, manejo de objeciones. Estás constantemente aprendiendo cosas, talentos y también hard skills, como puede ser comercio electrónico, que mucha gente no sabe, porque eso es lo que te da valor agregado. Hay muchas personas que se quejan de no nos pagan más, hago toda mi tarea bien, mi trabajo bien, pero eso muchas veces es nuestra responsabilidad. La gente que agrega valor lo buscan para pagarle más, les dan bonos, etc. Y esto sucede porque, uno, comunicas el valor, lo dejas ver y aparte lo das ese extra mile y es tuyo al final, porque muchas veces dices, no voy a dar si no me dan y si no me pagan más. En ese proceso yo no comparto, es mi punto de vista, en el cual yo creo que es más dar, y cuando ya te queda grande todo lo que estás haciendo, entonces vienen los resultados. Los resultados para mí son una consecuencia de tus acciones, no necesariamente me voy a sentar a esperar. Como que dices, voy a esperar a que me promuevan de gerente para prepararme. Yo no lo veo así, yo creo que uno se prepara para que cuando te llegue la oportunidad estés listo o lista. 5. Otro punto del líder incómodo es que tiene una resiliencia y esto significa que en su vida pues no la ha tenido fácil, que al menos en mi caso tuve que pagar mi escuela, después entré a trabajar desde bodega, después pasé a supervisor de camionetas, etcétera, etcétera. Vas teniendo una trayectoria, tienes paciencia para los resultados, sabes que no se llega brincando a las grandes cosas y eso te construye una cualidad que es importante, paciencia. Y paciencia funciona hasta para tomar decisiones y para saber que tienes que lograr cosas en tu vida. Como una persona como yo puede estar en redes sociales, pues a lo mejor muchos me acaban de conocer o me estás conociendo,
pero llevo casi 3 años y medio de manera constante subiendo 2 videos diarios en cualquiera de las plataformas. Y a lo mejor no soy sexy, no sé mucho, no tengo nada lindo, pero soy constante compartiendo un contenido que creo que son mis fracasos, que agregan valor para que a ustedes no les pase lo que a mí me pasó. Y siendo este líder incómodo también, porque al final del día yo no hago esto por cobrar, sino porque yo no vivo de esto, simplemente lo hago porque de mi puesto corporativo me incomodo y hago algo diferente, y eso me hace agarrar pasión, volver a construir, y aparte de hablar con los chavos me construye. A mí me hubiera encantado tener gente que hablara más en las universidades, más en la construcción de líderes, porque eso se necesita todos los días. Otro de los puntos importantes de un líder incómodo es porque tienen esta capacidad de arreglar problemas, pero la capacidad de arreglar problemas va más detrás de entender los problemas, entender las causas de los problemas y no brincar a arreglar soluciones. Un líder incómodo es un estratega natural, lee muy bien el terreno, analiza los causales de por qué están sucediendo las cosas, y en lugar de brincar a conclusiones, arregla el fondo. Bueno, te voy a poner este ejemplo, voy a me atrapié, pero es, oye, mi equipo está desmotivado. Eso lo dice mucha gente, ¿no? Y estamos buscando qué hacer para motivar a mi equipo. Pero ¿por qué no nos ponemos a pensar qué tengo que hacer yo para que mi equipo esté motivado? Porque muchas veces los problemas somos nosotros, pero para eso tenemos que entendernos a nosotros y conocernos a nosotros y tener una confianza en nosotros. Entonces, al entender qué es lo que podemos hacer nosotros, puedes solucionar más el problema. En lugar de que las ventas estén cayendo porque estás caro, a lo mejor lo que lo estamos haciendo es llamando a los suficientes clientes. Hay que atender las causas para solucionar los problemas. Ahora, en el siguiente punto de líder incómodo, hablo de conocerte a ti mismo. Una persona tiene que saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y para mí una de las grandes mentiras es que todos trabajamos detrás de solucionar mis debilidades. Las debilidades ahí van a estar. Si no te gustan las matemáticas, nunca te van a gustar las matemáticas. Vas a ser un poco mejor, pero no vas a ser mucho mejor. Lo mejor es que exponenciar tus fortalezas, porque eso es lo que agregas, y rodearte de gente que te sume con sus fortalezas, que sean tus debilidades. Para eso se necesita que tú te conozcas muy bien, que estés seguro de ti mismo y no te la creas. Valórate, voltea a ver cuántos logros has tenido. Por pequeños que sean, son logros. Muchas veces dicen, es que no gané el concurso de oratoria. ¿Pero en qué lugar quedaste? ¿Cuarto? ¿Quinto? Es bueno. ¿Cuánta gente no participó? A veces no nos damos el valor que nos merecemos. Todas las cosas que intentes en la vida te sumaron algo, te sumaron una experiencia, un aprendizaje. Valórate, porque eso te construye confianza. ¿Cuánta gente ha corrido una carrera? ¿Cuánta gente ha hecho esto? Lo que sí tienes que estar trabajando constantemente en generarte experiencias. Inténtalo, atrévete, fracasa, golpéate, pero aprende. El fracaso no es nada si no pasas por aceptar que fracasaste, aprender del fracaso y entonces sí cambiar para aprender. Y como último punto, a lo mejor no van a estar todos de acuerdo, pero yo creo mucho en eso, es en que un líder incómodo siempre está pensando en dar, en demostrar primero, en hacer primero antes de estar pensando en recibir. Cuando entras en esta filosofía de dar, que yo creo en la ley de la reciprocidad, me declaro culpable, lo que te regresa es buena onda. Y si no, no pasa nada, pero no estés dando, esperando inmediatez en recibir. Muchas veces lo que haces tarda, lleva tiempo, la paciencia es necesaria. La paciencia es un arte. Bueno, no sé si sea un arte, pero al final del día es algo que te va a mantener con un buen ánimo todo el tiempo, porque no estás esperando resultados en el corto plazo. Sabes que todo lo que se hace bien o lo que vale la pena se construye en el tiempo. Si no se va muy rapidito, pues mucha gente llega brincando y se caen porque no saben mantenerse. A veces lo importante es llegar, mantenerse y que sea sostenible en el tiempo, y lo mejor, sin tanto desgaste. Entonces, este líder incómodo trae este ADN de resiliencia, de vivir en la incomodidad, y cuando llegan a esta comodidad, como decía mi abuelo, la frase que comparto muchísimo y apúntenla, es cuando estés cómodo, no te acomodes, incomódate. Ahí te la dejo y espero que hayas disfrutado este blog o esta charla del líder incómodo, que es mi definición o como yo me defino, y a lo mejor tú compartes conmigo. Si te gusta y si estás de acuerdo, ponle un unicornio, dime que estás de acuerdo, suscríbete al canal, regálame unas estrellitas o un me gusta y por favor compártelo con más gente, porque a lo mejor los líderes incómodos somos los menos, pero tenemos que tener más de ellos ahí, reclutarlos, rodearnos, armar equipos de líderes incómodos, porque hoy en día, como va a estar la situación,
necesitamos gente como tú y que no nos hagan sentir como a mí me hicieron sentir de joven, que yo era un problemático. Tú no eres un problemático, eres un líder incómodo y un líder incómodo la rompe si te encauzas bien. Por eso hago este podcast. Ahí te la dejo y nos vemos al rato.